Saludos y bendiciones para todos. Vamos a continuar con el estudio de nuestro episodio número 81, Primera de Corintios. Estamos analizando los capítulos 14, 15 de Primera de Corintios. Vamos a comenzar, o a continuar más bien, con otra calificación de las lenguas. Recordamos que este estudio se divide en 8 partes y vamos a analizar la séptima parte y, si el tiempo nos alcanza, la octava parte. Otra calificación de las lenguas, como aparecen en los versículos desde el 12 hasta el 19. Comenzando con la lectura que tenemos cada vez que iniciamos nuestro video, notemos lo que dice el versículo 12, el consejo que Pablo da a los corintios. Les dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Encontramos entonces que la cuestión de los dones espirituales no es que la iglesia los rechace, la iglesia los promueve entre los corintios y en la iglesia actual, pero siempre con el único objetivo, o con el objetivo primordial, de que sean para edificación de la propia iglesia. No es válido entonces en la iglesia la práctica de dones solamente para aumentar el orgullo o la jactancia de aquel hermano o hermana que posea esas características especiales. En la actualidad también existen dones no tan milagrosos o no de la forma en que existieron en la época del primer siglo, así como se expresa en el libro de Corintios y en otros libros también, sino que ahora son dones posiblemente adquiridos o de nacimiento que algunos cristianos tienen. Dones como el don de la oratoria, el don de la predicación, el don de la enseñanza, sean dones adquiridos o sean dones innatos, deben de usarse para, de acuerdo a lo que dice Pablo en el versículo 12, para edificación. Entonces, una calificación importante para la cuestión de los dones. Hay que promoverlos y, como dice el texto, deben abundar más y más los cristianos. Cuando dice procurad abundar más en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, los dones son calificados como necesarios, pero para edificación de la iglesia. Y entiéndase iglesia, el grupo de personas, la eclesía, los escogidos, no el edificio, no la estructura física. Sabemos que por conveniencia lingüística se le llama iglesia a la estructura física, muchísimas personas. Pero conforme vamos adquiriendo más conocimiento, entendemos que lo que Pablo y Cristo mismos nos están diciendo, que la iglesia no es ninguna estructura física, la iglesia es el grupo de personas que han escogido seguir a Cristo. La iglesia de Cristo es el grupo de personas que han escogido seguir a Cristo. Las otras iglesias que existen son porque han escogido seguir a sus líderes muy particulares. Llámese como se llame la otra iglesia, las otras iglesias. Entonces, entendiendo el concepto adecuado de que iglesias son grupos de personas. Así que si yo digo, soy parte de la iglesia de Cristo, entiendo que quien tiene señorío sobre mi persona es Jesucristo. Si usted dice que usted es miembro de la iglesia X, entonces el líder de esa iglesia X es quien tiene señorío sobre de usted. Mencione usted la propia iglesia a la cual usted corresponda. Diga usted el nombre y entonces esa iglesia a la cual usted pertenece, los líderes o el guía más importante de esa iglesia es quien tiene dominio sobre de usted, porque es a quien usted le va a rendir pleitesía. Igualmente nosotros le rendimos pleitesía a Cristo. Cristo es nuestro guía, nuestro líder, y por lo tanto la iglesia se llama Iglesia de Cristo. Si quiere conocer más acerca de estos conceptos, nuevamente le recomiendo buscar en YouTube mis videos acerca del plan de salvación, en donde menciono precisamente la manera, la forma en la que Jesús nos dejó instruidos de cómo podemos ingresar a su iglesia. Continuamos entonces
con el siguiente versículo. En el versículo 13 aparece otra calificación más. Pedir interpretación, dice el título sencillo. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Podía existir el caso que en Corinto, alguno de los que tuvieron el don de lenguas no sabía cómo interpretarla él mismo. Entonces tenía que pedir también, aparte del favor que el Espíritu Santo le daba de que hablara en lenguas, que también le diera la capacidad de poder interpretarlas. Y si no había, él mismo no podía interpretarlas, entonces necesariamente para que hubiese orden en la iglesia, debía de existir una persona que interpretara ese mensaje en lengua extraña que algún cristiano en Corinto estaba presentando. Nuevamente, si en la actualidad alguna persona que no hable el idioma español se presenta en una comunidad de la Iglesia de Cristo, en alguna parte en México, y quiere enseñar en su propio idioma, que sea un extranjero, vamos a pensar en un norteamericano, que son los que más visitan México, además de otras gentes de otros países, y quiere enseñar en su propia lengua, en inglés, va a ser necesario que exista un intérprete, o que él mismo interprete lo que está diciendo, primero lo diga en inglés y después lo diga en español, o bien que suspenda su presentación en inglés y aunque su español lo hable en forma sencilla, que lo hable en español. Porque recuerden ustedes cuál es el propósito de las lenguas, es edificar la iglesia. Entonces, como dice en el versículo 13, si va a hablar en lenguas, pida también la capacidad de poder interpretarla o que haya alguien que interprete. Sin olvidar, recuerden, el objetivo principal, las lenguas sí se deben de buscar como un don especial, pero para la edificación de la iglesia. Vamos a leer un poco más en la siguiente sección. Frutos. Dice el verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Cuando Pablo personaliza y se dice a sí mismo que si él ora en lengua desconocida, su espíritu va a estar orando, pero su entendimiento va a quedar sin fruto. Prácticamente Pablo está diciendo que es una inutilidad el estar hablando en una lengua si no hay entendimiento ni para él mismo. Entonces, aquí tenemos otra calificación para las lenguas. Tiene que haber fruto, un fruto de entendimiento, perdón aquí por la falta de ortografía, ya ha sido corregida. Que haya fruto de entendimiento tanto en la persona que está hablando en lenguas como las personas que están escuchando ese mensaje o esa presentación, esa parte de oratoria en un idioma desconocido. Otra calificación más de lenguas aparece en el versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces notamos otra calificación para las lenguas. Las lenguas sí pueden practicarse, pero que sean con un entendimiento adecuado. Entendimiento para la persona que está hablando o cantando, con pleno entendimiento de lo que dice. Y que también las personas que están escuchando, que escuchen esa lengua con pleno entendimiento de esa lengua. Si no hay entendimiento en la forma cuando se esté hablando, cuando se esté predicando, se esté enseñando y no se entiende lo que se habla, lo que se dice, lo que se predica, entonces es sonido muerto. De nada sirve que posea el don de esas lenguas los hermanos en Corintios, así como en la actualidad. De nada sirve que una persona políglota quiera hablar en un idioma extraño al del auditorio. Necesitamos hablar para que las personas que nos escuchan nos entiendan. De nada sirve si en el momento en que estoy presentando mis clases, yo les hablase a ustedes en inglés. No tiene sentido. El español es el que la mayoría de ustedes me entienden. Entonces, incluso algunos que hablan náhuatl también entienden el español, y el español que presentamos es un español entendible, fácil de reconocer, fácil de comprender. Otra calificación para lenguas lo encontramos en el versículo 16. Porque si bendices solo con el espíritu
El que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Decir la palabra amén significa estar de acuerdo, que así sea lo que se está haciendo en la petición de la oración. Así que una persona hace una oración y cuando todos los demás decimos el amén, significa que estamos de acuerdo a lo que se expresó en esa oración, que queremos que así sea como se pidió. Pero si quien está haciendo la oración lo hace en un idioma que los oyentes no entienden, ¿en qué momento los oyentes van a decir el amén? O van a decir que están de acuerdo en la petición. Recuerden que la presencia de una persona que hace una oración, no se necesitan todos estar orando o gritando al mismo tiempo. No somos personas escandalosas. Se selecciona a una sola persona y la persona que dirige la oración es de común acuerdo y va a decir la oración con pleno entendimiento. Nosotros vamos a comprender lo que se está pidiendo y como lo comprendemos, por eso decimos el amén. Si no lo comprendiésemos, ¿cómo vamos a decir el amén o su significado? Que estoy de acuerdo o que estoy de común acuerdo con lo que está diciendo la persona, que estamos en la misma línea de pensamiento, el mismo canal. Lo que tú estás diciendo en la oración, yo con mi amén, cuando digo amén, significa que estoy de acuerdo y digo que así sea, que así se haga. Lo que estás pidiendo estoy de acuerdo con lo que estás solicitando en la oración. Por eso Pablo nos dice aquí que tenemos otra calificación, el versículo 15, versículo 16, acerca de el hablar en lenguas. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Creo que usted al escuchar esta presentación entiende la lógica del mensaje que se está dando. Es fácil de entender, es fácil de leer, fácil de comprender. Otra calificación de lengua en los versículos 18 y 19. Por supuesto, el verso 16 concluye con el verso 17. Porque tú, dice el texto, a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado, que es una verdad. Si tú que hablas en un idioma extranjero, haces una oración, igualmente das las gracias en tu idioma extranjero, pues eres bendecido, estás en comunicación con el Señor. Pero los que te escuchamos, los que te oímos, y tú estás hablando en un idioma extranjero, no vamos a ser edificados, no vamos a entender lo que tú estás diciendo en ese idioma extranjero. Versículos 18 y 19, donde finaliza la otra calificación para las lenguas. Dice los textos: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Decíamos que Pablo era políglota. Pero en la iglesia, en la reunión, en el lugar donde nos reunimos, en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. No podemos tener una interpretación diferente a lo que está diciendo Pablo. Está diciendo que aunque él hablase y conoce muchísimas otras lenguas, muchos otros idiomas, en la iglesia, al grupo de cristianos, les va a hablar, es preferible hablarles 5 palabras con pleno entendimiento que hablarle 10,000 palabras que nadie va a entender. Entonces encontramos la calificación siguiente de la lengua. Las lenguas son para instruir, o como dicen los versículos 18 y 19, para enseñar. Verso 19 dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. Entonces, las lenguas son con el propósito de enseñar, con el propósito de instruir. Por supuesto, los corintios adquirieron la fama de ser una congregación escandalosa que no se apegaba a las normas neotestamentarias, a las enseñanzas de Pablo, y cada quien hacía lo que bien le parecía. De ahí el porqué, la carta que Pablo envía y después una segunda carta que también va a enviarles. Vamos a ver el último punto, el orden de las lenguas. El orden en las lenguas lo miramos de esta manera, versículos desde el 20 al 40. Versículo 20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar.
En pocas palabras, Pablo le está diciendo, no sean personas de baja comprensión o de poca comprensión. Ahora, sean personas sencillas, sean personas humildes, actúen como los niños en las cosas de maldad. O sea, las cosas malas los niños no comprenden. A veces adultos obligan o se ríen cuando le dicen a un niño inocente que haga tal travesura o tal cosa o que diga tal palabra. Y ahí está el grupo de adultos riéndose cuando por juego le dicen a un niño que repita palabras que son groseras o palabras que son obscenas o palabras ofensivas a terceras personas. Usted sabe de lo que estoy hablando. Entonces, hablando en cuestión de Corinto, Pablo les dice que ellos no estén pensando en manera infantil, sino que tienen que ser maduros en su manera de pensar respecto a las lenguas. Así que lo que tenemos aquí es que debe de existir, según el verso 20-21, madurez en el entendimiento o en la comprensión de los asuntos de las lenguas. Dice el verso 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Por supuesto, lo que Pablo está mencionando es lo que está escrito en Isaías capítulo 28, versículos 11 al 12, acerca de que la enseñanza para el pueblo podía ser en otras lenguas. Pero aún así, aunque fuera en otras lenguas, la mayoría de la gente no iba a entender, no iba a comprender, no iba a aceptar, en el caso de los judíos. Cuando se les llega a presentar el mensaje del Mesías, la mayoría de los judíos no lo aceptaron como el Mesías. Así como en la actualidad. En la actualidad, al menos en mi caso, he invitado a mis amigos, multitud de amigos. ¿Te gustaría escuchar algo de la información que yo he adquirido acerca del cristianismo? Y mis amigos quedan callados. No hay quien diga, sí, estoy de acuerdo. O les avergüenza aceptar que quieren conocer, o simplemente no quieren mostrarse como una persona débil, porque hay algo en la sociedad. En la sociedad, muchísima gente piensa que aquellos que son cristianos son los más débiles y que el cristianismo solamente es para las personas débiles o para mujeres. Y creen que los varones no podemos acceder a esa posición de ser cristianos. Infortunadamente, en la mayoría de la sociedad, la nuestra, la hispana, existe ese pensamiento, esa tendencia. El cristianismo no es para mí, porque entonces me van a catalogar como persona débil, como persona que no tiene autoridad, que no tiene presencia. Es algo falso, pero bueno, la sociedad se ha impuesto y es una de las razones por las cuales la Iglesia de Cristo le cuesta trabajo avanzar, porque por cada 100 personas que se les da el ofrecimiento de conocer el Evangelio, quizá una o dos lo aceptan y no todos. Bien, continuamos. El orden entonces va a comenzar aquí. ¿En dónde va a comenzar? En que primero las personas que vean o que tengan o que conozcan el don de lenguas en Corinto y en cualquier congregación, tienen que entender que tienen que ser maduros en la forma de comprender. Tienen que ser personas con suficiente capacidad intelectual para entender. Bueno, ¿que no todos tenemos la misma capacidad? Sí, pero algunos no la ejercemos. Entonces necesitamos ejercer esa capacidad mental que Dios nos ha dado de comprender. Las lenguas son para la enseñanza. Versos 22 al 25, dice más. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Quiero que noten la aparición de las dos palabras acerca de señal para incrédulos y profecía para los creyentes, entendiéndose que profecía se debe aceptar como enseñanza. El autor está mencionando entonces que el uso de los dones tiene que ser
para uso evangelístico, donde lo tengo. Ok, el uso tiene que ser un uso evangelístico. En el primer siglo era lo más importante, evangelizar al mundo para que la iglesia se estableciera. No existía iglesia en el primer siglo. En el primer siglo apenas está en formación y los apóstoles, todos los que andan desparramados por el imperio greco-romano, están expandiendo, impulsando el conocimiento del cristianismo, en contraposición con las enseñanzas religiosas que los griegos, que los romanos, que otras naciones tenían, donde adoraban ídolos, donde le rendían pleitesía a estatuas que ellos mismos habían fabricado, que habían construido. Bien, otro orden más en la cuestión del don de lenguas. En el versículo 26 se vuelve a repetir. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene un salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Lo que Pablo está diciendo en el verso 26 es que en una reunión, como en Corinto, había distintas personas que tenían distintos dones, pero que cuando se reunieran, usaran sus dones decentemente para la edificación. Por supuesto, en los versículos anteriores veíamos que si algún incrédulo, alguna persona que no fuera cristiana ingresaba a un lugar donde todos estaban haciendo uso, manifestando sus capacidades especiales, los que ingresaran no iban a decir que en ese lugar reinaba Dios, reinaba el orden. No, iban a decir que todos esos están locos. Y díganme ustedes si no acaso cuando usted de casualidad pasa enfrente de un lugar religioso en donde está un montón de personas alzando las manos, gritando, unos cayéndose, otros llorando, ¿no acaso usted piensa y dice, bueno, que estas personas no comprenderán? ¿Están locos? Fíjese bien, si usted no es cristiano, usted es una persona gentil del mundo, y tiene esa idea de que aquellos que están revolcándose en el suelo, cayéndose, y que ellos lo atribuyen a que el Espíritu Santo los ha tocado y los ha tumbado. El Espíritu Santo no trabaja de esa manera, entiéndamelo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Dios es un Dios de orden, no de escándalo. Así si en la actualidad pensamos que son escandalosos esas personas, los tachamos como ignorantes, y eso ha ocasionado que muchísimas personas se aparten de conocer con seriedad las Sagradas Escrituras, así como lo estamos presentando. En lugar de que se ayude a que la iglesia se expanda, que el cristianismo se expanda, estas manifestaciones de personas lo que hacen es detener el avance de la iglesia, pues muchísimos incrédulos, en lugar de sentirse convencidos, se sienten espantados y dicen, no, esto que aquí practican, no creo que esto sea la religión pura y sin mancha que se debe de proclamar o que se proclama en las Sagradas Escrituras. Esto es una barbaridad, es una interpretación totalmente torcida de las Escrituras, y esa es la realidad. No, ni siquiera puedo decir con todo respeto de aquellas personas que sean sectarias y que realicen esa actividad. Les falta introducirse más en las Escrituras y analizar con seriedad lo que estén leyendo. ¿Qué más tenemos en los versículos 27, 28 hasta 31? Dice así: si alguno habla en lengua extraña, que sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Noten lo que dice el versículo 27, el 28 se repite, que haya interpretación. Si alguien va a hablar en lenguas, que haya una interpretación adecuada, correcta, entendible. 28, y si no hay intérprete, que se calle en la iglesia, que hable para sí mismo y para Dios, allá en privado, que haga sus locuras. Si acaso quiere en la actualidad una persona estar hablando con su glosolalia, háblelo en privado. Si acaso está convencido que es el lenguaje de Dios, pero no es. Lo ha aprendido únicamente para impresionar a los que no conocen. 29. Asimismo los profetas, o sea, los que enseñan, hablen 2 a 3 y los demás juzguen. O sea, juzguen si lo que se les está enseñando es correcto o es incorrecto. Y si algo le fuera revelado a otra persona que estuviera sentado, que se calle el primero para que la segunda persona pase y exponga también lo que ha aprendido por revelación. ¿Podían existir personas en ese momento que tuvieran conocimiento por revelación del Espíritu Santo? Claro que sí. Los dones estaban de manifiesto en el primer siglo porque era necesario. Como todavía no estaba el Nuevo Testamento escrito en la forma en que lo tenemos, entonces era necesario que estas manifestaciones existieran. Y tenían la autorización de nuestro Señor.
pero tenían que usarse en forma decente, en orden, no en forma escandalosa para no ser calificados como de locos o de ignorantes. Verso 31. Porque podéis profetizar todos, profetizar en el sentido de enseñar, uno por uno, para que todos aprendan y para que todos sean exhortados. No creo. Estoy pensando que estoy hablando a personas que tienen buena capacidad de entendimiento. Ustedes mismos van a leer estos párrafos, estos textos, y van a encontrar qué fácil es entender lo que se está diciendo. Entonces, si es fácil entender lo que se está diciendo, mi presentación nada más es para ayudarlos a que tomen la decisión de conocer más, de aprender más. Así que el tiempo se pasó. Recuerden que los videos quiero hacerlos de más o menos 25 minutos. El tiempo ya se terminó. Voy a recontinuar en el video 82 con los siguientes puntos que tenemos aquí. Gracias por su atención. Bendiciones. Que la pase bien. Hasta luego.